Método científico. ¿Qué es un método científico? Es un método de investigación que se usa especialmente en la obtención o elaboración de aquellos conocimientos que provienen de la ciencia. Es decir, los conocimientos que la humanidad posee actualmente sobre las diversas ciencias de la naturaleza se deben, sobre todo, al trabajo de investigación de los científicos. Ahora, dos pilares fundamentales que sostienen al método científico: la reproducibilidad y la refutabilidad. Como su nombre lo indica, la reproducibilidad es la capacidad, ya sea de replicar o repetir determinado proceso en cualquier lugar o por cualquier persona. Mientras que la refutabilidad conlleva que todo, en este caso proposiciones, deben ser cuestionadas o refutadas si es el caso. Para el caso de las proposiciones científicas, nunca estas pueden considerarse como verdades absolutas, a lo sumo se pueden considerar como proposiciones no refutables. El método científico consta de 6 pasos. El primer paso es la observación, el segundo es la inducción, el tercero es la hipótesis, el cuarto es la experimentación, el quinto es la demostración de la hipótesis y el sexto es la tesis o la teoría científica. Habiendo nombrado los 6 pasos al método científico, voy a clarificar o ampliar cada una de las etapas del método científico. Primero sería la observación. Segundo, hacer preguntas. Tercero sería la investigación, investigar. Cuarto sería analizar datos, sacar conclusiones a raíz de esos análisis de datos. Quinto sería probar con un experimento. Sexto sería plantear una hipótesis. Séptimo, la teoría científica, es decir, plasmar ya esa teoría científica. Y octavo, luego de haber plasmado esa teoría científica, es comunicar dichos resultados. El razonamiento inductivo y el razonamiento deductivo en el método científico están presentes en el método científico en dos de sus etapas. El razonamiento inductivo se manifiesta claramente en el planteamiento de la hipótesis, ya que tras de la observación el espectador debe dar una explicación a la pregunta planteada, es decir, en la hipótesis, mediante el uso de este tipo de razonamiento. Luego de este planteamiento que se hace, se deben proyectar varias predicciones acerca de lo que se puede ocurrir en la realización del experimento, y es aquí donde se utiliza el razonamiento deductivo. Para aclarar, aunque los razonamientos tanto como el inductivo como el deductivo son utilizados en varias áreas del conocimiento como el método científico, este último, es decir, el deductivo, no funciona en el área de las ciencias sociales, ya que éstas no son susceptibles en la matematización, pues no se pueden calcular los movimientos sociales ni las acciones de las personas, porque estas son voluntarias, distintas en cada uno y de carácter pasional. Buenas tardes. El tema que me tocó escoger para trabajar y darle una pequeña explicación es el silogismos categóricos forma estándar. Silogismos categóricos. Un silogismo categórico es una forma de argumentación deductiva que parte de un planteamiento categórico global para llegar a un específico y conclusivo. Es considerado un razonamiento lógico por excelencia para la obtención de un juicio totalmente nuevo, teniendo como origen los análisis de dos premisas conocidas. Forma estándar de un silogismo. Por lo general, un silogismo es un razonamiento que se compone de dos proposiciones categóricas y una tercera proposición que hace las veces de conclusión, es decir, proposición 1, P1, proposición 2, P2, proposición 3, conclusión. Clases de silogismos.
Los silogismos tienen diversas formas y clases al interior de determinados razonamientos. Los silogismos más destacados por su uso en la inferencia lógica son los universales y particulares. También se pueden clasificar entre afirmativos y negativos. Ejemplos de silogismos afirmativos. Todos los estudiantes son dedicados. Entonces Valerie es estudiante. Como conclusión tenemos que Valerie es delicada. Estos son silogismos categóricos universales afirmativos. Ningún político es honrado. Juan es político. Conclusión, Juan no es honrado. Este es un ejemplo claro de un silogismo categórico universal y negativo. Silogismos importantes también se encuentran entre ellos los silogismos hipotéticos, que también cuentan con dos premisas. La premisa 1, premisa 2 y la premisa 3. En la premisa 1 encontramos que P entonces Q, la premisa 2 Q entonces R, y la premisa 3 que es la conclusión P entonces R. Entonces para esto tenemos un ejemplo que dice, si llueve hace frío, si hace frío me voy a dormir. Como conclusión tenemos que si llueve me voy a dormir. Silogismos disyuntivos. Este también cuenta con tres premisas. La premisa 1, premisa 2 y la premisa 3, que es la que hace como conclusión. Ejemplo, estudio para el examen o me voy a jugar fútbol. Mejor estudio para el examen. Como conclusión, no voy a jugar fútbol. Entonces las premisas nos dicen que P entonces Q y P2 entonces donde habla que P. Como resultado tenemos que no Q, es decir, como conclusión no voy a jugar fútbol. Cordial saludo. Mi nombre es Vladimir Celi, soy estudiante de Psicología segundo semestre. Este trabajo lo he realizado para la asignatura Pensamiento Lógico Matemático bajo la tutoría del señor Javier Rodríguez Herrera. El tema que trataré a continuación es validez de un argumento. La validez de un argumento no tiene que ver con que el argumento sea cierto o no. Tiene que ver básicamente es con la relación que hay entre las premisas y la conclusión. Es decir, que la validez de un argumento depende de si la conclusión se deriva lógicamente de las premisas. Miremos argumento válido. Entonces, hay varias características que nos determinan que un argumento sea válido o no. Un argumento es válido si la conclusión es cierta cuando las premisas son ciertas. Los argumentos válidos tienen una forma perfecta, porque cuando las premisas son ciertas, la conclusión claramente tendrá que ser cierta. En este caso, que un argumento sea válido no garantiza que la conclusión del argumento sea cierta. Un argumento válido solo garantiza que si todas las premisas son ciertas, su conclusión también será cierta. Miremos dos ejemplos para entender mucho más este tema. En el ejemplo 1, vamos a encontrar un estudiante de psicología tiene 2 notas por 2 evaluaciones que presentó. Tiene una nota aprobada y no aprobó la segunda nota. Entonces, la nota que aprobó fue la de la primera evaluación. Discriminémoslo así. Premisa 1 y premisa 2 y la conclusión. Premisa 1. Un estudiante de psicología tiene 2 notas, una aprobada. La premisa número 2 dice, no aprobó la segunda nota. Y la conclusión es, la nota aprobada fue la de la primera evaluación que presentó. Esta conclusión es válida porque se deduce de las 2 premisas anteriores. En el segundo ejemplo, todos los deportistas participaron en el campeonato. Todos los estudiantes del Nuevo Cambridge son deportistas. Entonces, todos los estudiantes del Nuevo Cambridge participaron en el campeonato. Miremoslo. Premisa número 1. Todos los deportistas participaron en el campeonato. Premisa 2. Todos los estudiantes del Nuevo Cambridge son deportistas. Y la conclusión, todos los estudiantes del Nuevo Cambridge participaron en el campeonato. Esta conclusión se deriva
de las dos premisas válidas anteriormente mencionadas. Ahora, miremos el otro panorama. ¿Cuál sería el otro panorama? Un argumento no válido. Entonces, decimos que un argumento no es válido si la conclusión resulta falsa, incluso siendo ciertas las premisas anteriores. Un argumento no es válido si la conclusión no se deduce irremediablemente de las premisas. Algunos argumentos no válidos proporcionan buena evidencia sobre la veracidad de sus conclusiones, pero no garantizan que la conclusión sea cierta. Analicémoslo con estos dos ejemplos a continuación. Entonces, en el ejemplo número 1, decimos, todas las águilas son aves, las águilas pueden volar, entonces todas las aves pueden volar. Premisa 1, ¿todas las águilas son aves? Sí, verdadera o válida. Premisa 2, ¿las águilas pueden volar? Válida. La conclusión, ¿todas las aves pueden volar? No, señor, es una conclusión no válida, porque no todas las aves vuelan. Hay unas aves que no pueden volar. En el ejemplo 2, todos los enfermos van al hospital. Marcos fue al hospital, entonces Marcos estaba enfermo. Premisa 1, todos los enfermos van al hospital. Es una premisa válida. Premisa 2, Marcos fue al hospital. Sí, Marcos pudo haber ido al hospital. La conclusión, Marcos estaba enfermo. Es una conclusión inválida o no válida. ¿Por qué? Porque no solo los enfermos van al hospital. Entonces podría ser que Marcos sí fue al hospital, pero no porque estuviera enfermo. En la siguiente tabla se nos muestran todas las posibles combinaciones para los valores de verdad de las premisas y la conclusión contra la validez de un argumento. Entonces tenemos acá los valores de verdad de las premisas y los valores de verdad de las conclusiones. Verdadera, falsa, verdadera, falsa. Si analizamos, hay tres posibles opciones de que sea válido y una opción de no validez o imposibilidad. Podemos concluir básicamente afirmando que la principal característica que define la calidad de un argumento es su validez. Si lo aplicamos a la psicología, podemos utilizar argumentos válidos para defender nuestras ideas y tratamientos a seguir con los pacientes y así demostrar su veracidad. Y que a la lógica le interesa solo la forma, la relación que se establece entre las premisas y la conclusión. Estas fueron las referencias de donde me documenté para realizar este video y no me queda más que darles las gracias por prestarme atención. Muchas gracias. Prueba formal de validez, método semántico y método sintáctico. ¿Qué son? Los métodos lógicos suelen dividirse en sintácticos a través de pruebas y derivaciones y los semánticos a través de tablas de verdad. En el método semántico, la lógica proposicional, un método semántico es transformar un argumento en su fórmula correspondiente y construir una tabla de verdad. Si la fórmula resulta ser una verdad lógica, entonces el argumento es válido. Formas de demostrar la validez del argumento. Primero se escribe el argumento deductivo en un lenguaje simbólico usando la lógica proporcional. Segundo, se hace una tabla de verdad para estas proposiciones para determinar el valor de verdad del argumento deductivo. Y por último, se examina el valor de la verdad. Si su valor de verdad es verdadero, entonces el argumento deductivo es válido. Ejemplo, el argumento deductivo es o es blanco o es negro. No es negro, por lo tanto es blanco. Lo primero que hacemos es identificar la proposición P es blanco y Q es negro. Y por segundo, escribimos el argumento o P o Q, no P, por lo tanto Q. Y tercero, colocamos los conectivos adecuados. Cuarto, finalmente, hacemos la tabla de la verdad. Método sintáctico. Consisten en transformaciones lógicas a partir de ciertas reglas de inferencia. La forma normal y conjuntiva, el método de la deducción natural y el analógico son ejemplos de métodos sintácticos. La forma de mostrar la validez es: la inferencia establece para llegar a una conclusión que se debe tener un cierto orden. Segundo, es la mente la que se establece la evaluación lógica de los conceptos. Y tercero, dependiendo del orden o la colocación de estas ideas, pueden provocar pensamientos que, aunque pueden ir ligados, pueden llegar a una conclusión.
Ejemplo, los niños crecen. Alejandro es un niño, por lo tanto Alejandro crece. Segundo, los perros ladran. Omi es un perro, por lo tanto Omi ladra.